¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Alien Weapon Ray es una banda a la que no le presté mucha atención en su momento, pero ahora Napalm me mandó el segundo disco de ellos que sale el 17 de septiembre y bueno, tuve que escucharlos. Y la verdad, su primer disco es una maravilla total, de principio a fin, un 10 completamente. Un disco bien pesado, muy equilibrado y que le va a gustar a cualquiera que disfruta las cosas raras, las mezclas de sonidos tribales con el metal y otros idiomas que no sean el inglés o el español. Un disco perfecto, que te deja con las expectativas muy altas con respecto a su segundo lanzamiento. Pero su próximo disco es tan bueno como se esperaba, la verdad que no. Es un disco que puede llegar a aburrirte muy fácil, debido a las fórmulas de las canciones. Muchas se sienten muy recicladas e idénticas entre sí, salvo por algunas como Unforgiven, que es un tema en su mayoría lento y melódico, tal vez el más lento del álbum. Y hay otros que llevan un buen groove ejecutado perfecto como las primeras dos canciones, pero es demasiado progresivo y se lleva la misma composición en varias canciones, por no decir todas. Además de por sí la composición tampoco es muy genial que digamos, o sea, en Unforgiven, así como tenés algunos riffs bastante lindos y épicos, hay otros que son re densos y repetitivos y literal llegan a cansarte. Y lo peor de esa canción es que dura 7 minutos y los riffs de la segunda guitarra son los mismos durante al menos el 60% de la canción. Y después las demás son todas iguales, todas van al mismo tempo, nunca te das cuenta cuando pasás de escuchar una canción a la otra. Las canciones largas suelen tener por lo menos 1 minuto o minuto y medio de pura instrumental totalmente repetitiva y siempre el mismo tempo progresivo y con pausas entre medio. No vale la pena hacer un análisis canción por canción de este disco porque son todas iguales, salvo por una o dos que son regulares o normalmente decentes. Una completa lástima de parte de Alien Weapon Ray. El disco anterior es una genialidad, pero ahora bajaron el nivel de una manera abismal, amigo. Ninguna canción tiene identidad propia. Prácticamente es la misma canción repetida 10 veces y después tenés dos que son algo más diferentes, pero no te llenan absolutamente en nada ni tampoco logran levantar esa monotonía que te ofrecieron todo el resto de canciones. Algo que puedo agregar es que al menos en el tema 12 hay algunas influencias, podría decirse, de un rock clásico ejecutado en los riffs, pero que no te sorprenden nada y que yo en lo personal no escucharía ni para tener de fondo mientras hago otra cosa. Lo lamento por esta banda, pero su disco anterior de 2018 es muchísimo más disfrutable que este. Si no conoces a esta banda y tenías ganas de escucharla, no pierdas el tiempo con este disco. Te recomiendo escuchar mejor el anterior, que ese sí está bastante bueno, está zarpado y es genial, pero este la verdad son aproximadamente 40 minutos que no te ofrecen absolutamente nada. Gracias a Napalm Records igual por tenerme nuevamente en cuenta para reseñar este tipo de discos antes de que salgan, pero no puedo evitar ser sincero con mi audiencia. A mí me gustó mucho más el debut de la banda y considero que este nuevo disco, por más elementos que le hayan metido encima, es aburrido, repetitivo y se lleva un 4 como puntaje. Son muy pocas las cosas positivas que este disco tiene para darte. Una de ellas podría ser la producción, otras dos pueden ser las primeras dos canciones y la cuarta puede ser el tema 12, que mete otros elementos distintos a los que nos tuvo acostumbrados o a lo que nos mostró la banda en su primer disco. Es una lástima porque uno fue a escucharlo con bastantes expectativas este disco, pero no se cumplió ninguna. Esperemos que en un futuro la banda pueda replantearse lo que está haciendo y no te digo copiar su primer álbum porque ningún artista que se haga llamar artista busca estancarse haciendo 1000 veces el mismo disco, pero por lo menos tener de referencia lo que hicieron bien ahí en el primer disco como para poder avanzar de buena manera en el futuro y no repetir lo que nos trajeron en Tangaroa, porque si siguen así la gente va a perder todo el interés en esta banda. La verdad, este es un disco completamente para el olvido.